Más de una década ha pasado desde la última vez que Magnus Carlsen se enfrentó a su ex entrenador, el gran maestro Simen Agdestein. En 3 de sus encuentros previos, Magnus Carlsen obtuvo 2 victorias y sufrió una derrota. El día de hoy se vuelven a enfrentar en el Elian, el campeonato noruego por equipos. ¿Quién saldrá victorioso esta vez? Averigüémoslo. Simen Agdestein comienza la partida con D4, la apertura de peón de dama, y Magnus Carlsen le responde con caballo F6, la partida india. Y en esta posición pues rápidamente transponen al gambito de dama declinado. Ya sabemos que si Magnus hubiera capturado el peón en C4 sería el gambito de dama aceptado, pero en cambio mantienen la atención en estos 2 peones. En esta posición Magnus tiene varias opciones de continuar, como traer su alfil a B4 o simplemente desarrollar su alfil a E7, pero en esta posición Magnus juega caballo D7, una jugada también poco usual y con la cual pues trata de sorprender un poco a su adversario Simen Agdestein. Magnus trata de mantener la atención en el centro, pero en esta posición Simen Agdestein captura el peón en D5 y Magnus Carlsen recaptura con el peón de E, ¿no? Simen Agdestein simplemente desarrolla su alfil a F4, bastante normal, controlando esta importante diagonal, y Magnus Carlsen sorprende un poco moviendo otra vez el caballo, esta vez a B6, ¿no? Magnus Carlsen puede estar pensando en llevar su caballo a C4 y le da paso a este alfil para que se desarrolle por esta diagonal. Simen simplemente desarrolla su dama a C2, es una jugada excelente, bastante buena, en donde no solo desarrolla su dama, sino que también, por ejemplo, controla la casilla de F5 para que el alfil de Magnus Carlsen no venga a ocupar esta importante diagonal. Magnus Carlsen juega caballo H5, ¿no? Atacando ese alfil en F4, y lo interesante es que Simen pues juega alfil E5, que de hecho es la mejor jugada en esta posición, centralizando un poco ese alfil y provocando que Magnus juegue F6, una jugada que debilita un poco la posición de las negras, ¿no? En esta posición Simen devuelve su alfil a G3, lo cual es un error. Acá Stockfish dice que es mejor llevar el caballo a B5, en donde pues pone presión en el punto de C7. Véase que la dama también hace rayos X a ese punto, pero la verdad es que la partida se hubiera complicado bastante. En esta posición Magnus Carlsen también se está arriesgando bastante, puesto que está bastante inferior en el desarrollo. En cambio véase que Simen ha desarrollado más piezas y juega C6, una buena jugada. Simen le responde con E3, también una muy buena jugada, y simplemente desarrollan sus alfiles, en donde Simen ahora pues enfila estas 2 piezas atacando en H7 y prácticamente forzando a que Magnus Carlsen juegue G6, pero véase que es una jugada muy necesaria, muy importante, ¿no? En esta posición Simen juega A3, previene que ese alfil venga a clavar el caballo. Magnus Carlsen simplemente desarrolla el alfil. Simen trae su caballo, trata de reposicionarlo, ¿no? De pronto por B3, y Magnus Carlsen enroca. En esta posición puede que nos preguntemos qué pasa si sacrificamos el alfil en G6, pero esto es un grave error, puesto que después de que capturen el alfil y la dama venga a capturar el peón dando jaque y atacando el caballo, pues ese caballo simplemente se puede devolver para taparse del jaque, y aquí no hay una buena compensación por el sacrificio del alfil. Simplemente podrían traer el alfil y atacar la dama, o incluso la dama puede venir a defender, ¿no? Simen continúa llevando su caballo a B3. Acá Simen planea enrocarse en largo y pues simplemente lleva otra pieza a que defienda a ese rey, ¿no? Magnus Carlsen trata de posicionar mejor su caballo y Simen hace lo mismo, ¿no? Controla esta casilla, que parece ser también bastante importante, en donde pues la controla con bastantes piezas, y Magnus pues también trata de controlar bastante de esa casilla, ¿no? En esta posición Magnus Carlsen captura el alfil en G3 y Simen simplemente recaptura con el peón de H, bastante normal, y Magnus Carlsen devuelve su alfil a F7. Simen Agdestein juega G4, Magnus Carlsen le responde con A5 y Simen salta con su caballo a C5, la importante casilla de la que estábamos hablando, atacando el peón en B7, y Magnus Carlsen juega con torre B8 para defender el peón y mantener la tensión en el tablero. Simen devuelve su alfil a E2, pero hace que otra vez tenía que simplemente enrocar, ¿no? A Magnus Carlsen como que no le gusta mucho la posición que tiene, gasta bastante tiempo y se decide por capturar el caballo
caballo en C5. Y en esta posición pues Simen hace una jugada bastante arriesgada, puesto que la jugada más segura acá es capturar con el caballo, llevando ese caballo más hacia el centro y buscando también que se cambien más piezas. Pero en esta posición Simen captura con el peón, cerrando un poco la posición y pues dejándole esta casilla, controlando esa casilla para el caballo, ¿no? Si bien ese caballo ahorita pues está en una posición bastante pasiva, después va a saltar y va a controlar muy buenas casillas en la posición del enemigo, ¿no? De Magnus Carlsen. En esta posición Magnus juega alfil E6, véase que todavía se le dificulta un poco crear un plan, puesto que sus piezas no tienen bastantes casillas, casi no tiene espacio. En cambio Simen pues tiene bastante espacio y juega enroque en largo. Simen en esta posición pues tiene bastante espacio, tiene planes con sus piezas, y Magnus Carlsen trata de buscar un contrajuego en el flanco de rey, abre un poco la posición en ese flanco, véase que es la mejor jugada. Esto parece ser bastante arriesgado para Magnus, puesto que en esta posición Simen juega alfil D3, enfilando otra vez estas dos piezas, atacando esta cadena de peones, y acá Magnus tiene que tener bastante cuidado, puesto que por ejemplo una jugada como alfil por G4 sería un error, puesto que ese alfil se podría sacrificar, podría entrar y causar bastantes destrozos en el flanco de rey. Véase que si capturan pues simplemente esto sería jaque mate, así que aquí Magnus Carlsen tiene que jugar con bastante cuidado. Magnus Carlsen por fin desarrolla esa dama, véase que es una imprecisión, era mejor desarrollarla por esta casilla, supongo que para defender más ese flanco de rey. En esta posición Simen juega F4, sigue ganando espacio, empuja sus peones en el flanco de rey, y Magnus Carlsen trae su torre a E8, y Simen en esta posición juega torre H6, véase que es una imprecisión, pero pues Simen en esta posición quiere atacar con toda a ese rey, ¿no? Acá Magnus está en modo defensa, juega torre F7, la mejor, defendiendo ese peón, y Simen se dobla en la columna H con torre H1, poniendo aún más presión en el flanco de rey. Magnus Carlsen juega alfil F8, también una imprecisión atacando esa torre, y esa torre pues se devuelve a H4. Magnus Carlsen trae su dama a E7, no pone presión por acá, ataca la torre y enfila estas dos piezas en esta columna. Y en esta posición Simen debió haber jugado rey B1, una jugada bastante usual cuando nos enrocamos en largo, y también pues previene un posible jaque si nos llegasen a capturar este peón en E3. Y Simen en esta posición juega G5, cerrando un poco la posición en el flanco de rey, cerrando un poco la posición para su propio ataque, y Magnus Carlsen no lo duda y juega D4, sacrificando este peón, pero abriendo ya la posición para que sus piezas puedan tener más actividad, ¿no? Simen pues acepta ese sacrificio de peón, y Magnus Carlsen juega dama D7, hace que ahora tiene planes de atacar ese peón, ¿no? Incluso con el alfil, y Simen pues trata de atacar igual ese flanco de rey, juega G4 atacando este peón, pero simplemente Magnus Carlsen captura el peón en D4, y después de que Simen capture el peón en F5 y Magnus recapture con el peón de G, pues véase que ese rey está bastante seguro, está bastante protegido por sus propias piezas, y la posición parece estar bastante cerrada en el flanco de rey. E incluso si Simen tratara de seguir atacando, esto sería un error, puesto que acá Magnus simplemente podría comer, y a pesar de que se abre esta columna y esas dos torres están dobladas en esa columna, pues Magnus Carlsen tiene a esta dama que controla esa casilla, y simplemente podría cambiar a su dama por las dos torres, y quedaría Magnus Carlsen con dos torres y un peón en cambio de la dama de las blancas, y hace que estaría con bastante ventaja. Así que Simen ve esto y pues prefiere traer su torre a la defensa, ¿no? Magnus Carlsen da este jaque con la dama, Simen pues quita a su rey, y Magnus Carlsen lleva esa torre a D8, hace que también es un error, pero pues pone presión en la columna abierta y lleva a cometer un error a Simen, ¿no?
¿no? En esta posición era mejor llevar el caballo a B6, pero Simen juega torre H1, lo cual es un error porque es una jugada bastante pasiva. Acá era mucho mejor llevar su caballo a B6 y Magnus Carlsen en esta posición pues juega torre D7, aprovechando que ese caballo no está en D6 y pone bastante presión en esta columna. Simen juega torre E1 atacando esa dama y permitiendo el cambio de alfiles. Magnus Carlsen captura ese alfil en D3 y Simen captura el alfil en E6, pero lo que no se dio cuenta Simen es que después del cambio de damas, Magnus Carlsen tenía esta jugada genial atacando el caballo y atacando el peón en F4. Así que después de que Simen defiende el caballo con el rey, Magnus Carlsen termina ganando ese importante peón en F4. Simen avanza su peón, trata de seguir atacando ese flanco de rey, pero Magnus Carlsen simplemente juega H6, defiende su peón con el alfil y mantiene ese rey bastante seguro. En esa posición Simen Agdestein lleva su torre a F6 atacando ese alfil en F8, pero Magnus Carlsen simplemente da un jaque en D3, haciendo que Simen devuelva su caballo para taparse el jaque, pero dejando de defender el peón en C5. Magnus Carlsen continúa con este jaque en A4 y Simen se retira por C2 para atacar a esa torre. Magnus Carlsen simplemente devuelve su torre y Simen trata de llevar su torre, activarla un poco más atacando ese peón en F5, ¿no? Magnus Carlsen continúa con este jaque en F2 y Simen pues simplemente baja su rey a C1. Magnus Carlsen captura el peón en C5 y Simen captura el peón en F5, pero ahora Magnus Carlsen da el jaque con el alfil después de que ese rey se retira a la única casilla posible. Magnus Carlsen cambia torres y trae a su rey atacando ese peón, y después de que Simen capturase el peón en A4, Magnus captura el peón en G6. Simen juega torre F3 atacando el alfil de Magnus Carlsen, pero Magnus Carlsen simplemente lleva el alfil a D4, en donde está defendido por la torre y controla los posibles saltos del caballo, y hace que este peón simplemente va a coronar. Así que en esta posición Simen se rinde y Magnus Carlsen le termina ganando este match a su ex entrenador Simen Agdestein, dejándolo con 3 victorias y 1 derrota. Magnus Carlsen termina diciendo que fue una partida bastante interesante, y si bien en varias posiciones estuvo bastante nervioso porque no tenía una muy buena posición, pues cree que Simen nunca tuvo una gran ventaja contra él y dice que se sentía bastante bien volver a los viejos tiempos. Así que hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo. Si así fue, dejen su like, compartan el video con sus amigos, suscríbanse, denle a la campanita para que YouTube los notifique cuando yo suba un nuevo video. Coméntenme qué tal les pareció el video y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Magnus Carlsen juega caballo a Y5. Hace más de una década que Magnus Carlsen no se enfrentaba a su gran estrenador de ropa. Más de una década ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial.